Ya que estamos hablando de México, hay quien dice que la guerra contra el narco se ha perdido y que a México le toca legalizar y cortar el dinero ilícito. Y bueno, vamos a platicar aquí en Sin Censura. Yo creo que es importantísima este tema, pero quien lo entrevistó es Juliana Fregoso, periodista mexicana, quien nos puede dar constancia de lo que dice este escritor inglés, de lo que le queda a México, legalizar o cortar el dinero ilícito. Vamos precisamente con Juliana Fregoso. Juliana, parece una sentencia brutal para México, legalizar y cortar el dinero ilícito porque la guerra se ha perdido. ¿Cómo te va? Hola, gracias Vicente, muy buenos días. Efectivamente, pues estas son las dos premisas las dos conclusiones a las que llegó el escritor Johann Hari después de analizar la situación del narcotráfico en el país, ¿no? Recordemos que pues desde el año pasado está un amplio debate sobre el tema de si se legaliza o no el consumo de algunas drogas en la capital del país, y también pues bueno, después de la fuga del Chapo se vino a avivar esta polémica de no solo por qué no legalizar las drogas, sino también pues qué hacer con todos estos cárteles del narcotráfico que no se acaban y que no disminuye la violencia a pesar de que pues sus cabecillas están presos y bueno, algunos ya están siendo extraditados a Estados Unidos, ¿no? Y a la carrera, porque no se les vayan a fugar como el Chapo, que creo que esa cereza del pastel confirma que se ha perdido la guerra contra el narco, la segunda fuga del Chapo Guzmán. Así es, algo muy interesante de mi plática con Johann Hari se refiere al tema de que de nada sirve tener a los cabecillas en prisiones mexicanas, pero tampoco en prisiones estadounidenses, porque Estados Unidos tampoco ha cumplido su parte. Algo que señalaba era ¿por qué vas a extraditar a otro país a los cabecillas de los cárteles mexicanos cuando este otro país no ha podido ni siquiera controlar el comercio y el trasiego de drogas en sus mismas prisiones, ¿no? Entonces estamos hablando de que llevarlos a Estados Unidos pues tampoco soluciona el problema. Algo también que llama mucho la atención de esta entrevista es que como ya está perdida esta guerra, pues prácticamente habría que ponernos como espectadores de qué es lo que pasa y empezar a diseñar un esquema para actuar sobre el financiamiento de los cárteles, pero de la próxima generación de cárteles, ya no sobre los que tenemos ahorita, como el cártel de Sinaloa, como el cártel de los Zetas, sino toda esta serie de cárteles que están surgiendo de la fragmentación de los grandes grupos a raíz precisamente de la detención de los cabecillas. Oye, Juliana, hablaste con Joan de los chantajes de Estados Unidos, porque Estados Unidos como que jala el hilito del dinero cada vez que le conviene o no le conviene, dependiendo del caso. Efectivamente, algo que nos comentaba durante la entrevista era que pues la guerra contra las drogas en México prácticamente se diseñó en Estados Unidos. Y algo que tiene que ver, no sé si llamarle propiamente chantaje o no, es que Estados Unidos estaba condicionando el dinero de ayuda a muchos países a cambio de que emprendieran una guerra contra las drogas a modo de como ellos lo habían diseñado, ¿no? Y esto, pues, en el caso de México ha sido muy lamentable porque tenemos miles de muertos desde la guerra de Calderón emprendida hace 9 años. Tenemos miles de desaparecidos también. El gobierno reconoce 25,000 desaparecidos, pero extraoficialmente se dice que son más de 60,000 desaparecidos. Se habla de más de 120,000 muertos producto de la guerra contra el narcotráfico. Entonces, pues los muertos los estamos teniendo de este lado, ¿no? Y no es que se quiera que en todos lados haya muertes relacionadas con el tráfico de drogas, sino que más bien cada país cumpla su parte y que si se quiere ayudar, pues que se ayude, pero sin poner ninguna condicionante. Estamos platicando con la periodista mexicana Juliana Fregoso, quien entrevistó al escritor inglés Johann Hari, el autor del libro Tras el Grito. Y bueno, pues lo que nos queda claro es que esto que
te dice de legalizar y cortar dinero ilícito porque la guerra se ha perdido, va diametralmente opuesto a lo que propone el presidente Enrique Peña Nieto. De hecho, el presidente Enrique Peña Nieto en la ONU habla de narcotráfico y de cómo hacerle frente a este problema global, pero pues el presidente nunca ha querido hablar de la legalización, y vaya que se tiene una papita caliente en las manos a la hora de hablar del dinero ilícito que genera el narcotráfico. Sí ha hablado de la legalización, tanto como candidato y ya como presidente, incluso lo ha hecho con algunas televisoras estadounidenses, y se ha pronunciado abiertamente en contra de la legalización, diciendo que no es el momento para México de legalizar el consumo de drogas, ¿no? Pero algo también en lo que coinciden distintos expertos, no solo Johan Hari, sino otros expertos con los que he hablado, entre ellos Eduardo Buscaglia, entre ellos el mismo Tony Payán de la Baker University, es que Enrique Peña Nieto no tiene estrategia de combate a las drogas. Prácticamente lo que ha hecho es seguir la misma estrategia implementada por Felipe Calderón, y que pues le ha rendido los mismos resultados, porque seguimos en medio de una crisis de seguridad generada por estos enfrentamientos entre cárteles, y a pesar de que han caído los grandes cabecillas, pues vemos que no disminuye, como dices, el financiamiento, el dinero que tienen estos cárteles, ni tampoco disminuye la violencia, ni tampoco disminuye el trasiego hacia Estados Unidos, porque si bien es cierto que en Estados Unidos ha bajado el consumo de cocaína, ha subido el consumo de otras drogas como la heroína, y que es a donde están migrando los cárteles mexicanos, ¿no? Ellos producen lo que el mercado les demanda. Desde su visión, algo que te haya llamado la atención de lo que dijo, ¿se puede pensar en solucionar el problema legalizando y cortando el dinero ilícito en un país con tantos pobres y en donde acabamos de compartir con nuestra gente el salario mínimo es de $4 al día? O sea, sí, bueno, es un tema de seguridad, pero también es un tema de pobreza extrema en muchas partes de México, ¿no? Déjame decirte que hoy entró en vigor el nuevo incremento al salario mínimo en México, y bueno, con el incremento diario que es de 1.84 pesos, el mexicano puede escoger entre comprar un bolillo, un pan salado, un pan de dulces o 24 gramos de pollo. Entonces, para que te des una idea del nivel en el que nos pone el aumento al salario mínimo en México, ¿no? Efectivamente, como comentas, una pregunta que yo le hacía a Johan era, ¿qué le afecta más a un país como México? Si la violencia entre los cárteles o la pobreza y la crisis económica por la que atravesamos en este momento. Y él decía que todo es parte de un conjunto, porque un país pobre, un país que no tiene crecimiento económico, se convierte en caldo de cultivo para que estos grupos actúen. Una de las cosas que caracteriza a los grandes cárteles del narcotráfico pues es la ostentosidad con la que se manejan. Lo hemos visto en redes sociales, cómo presumen lujosos autos, relojes, bebidas muy exclusivas, y obviamente eso es algo que a la gente le atrae, ¿no? Le atrae más, pues está trabajando unas cuantas horas como sicario, como decían en Ciudad Juárez, que está trabajando toda una vida como asalariado, pues de lo único que tienes garantizado es que vas a morir en la miseria. Hay escritores que aquí a nivel local en México empiezan a hablar de que el nuevo sueño mexicano es nacer pobre y morir como narco, porque la economía pues no crece a los niveles que se había prometido, ni siquiera con las reformas estructurales implementadas por el presidente Peña Nieto. Bueno, la cosa está tal que hasta el Papa Francisco en su discurso en la ONU mencionaba el tema del narcotráfico y de cómo se ha fallado miserablemente en esta guerra contra las drogas, y creo que hay muchos sacos que le toca ponerse al gobierno de México en ese tema. Lo escuchaba allá en Nueva York y era lo que pensaba, ¿no? Mucho de eso que deja sobre la mesa el Papa Francisco con el tema, con su discurso, creo que le quedaba perfectamente al caso México.
hay muchos sacos que le quedan al gobierno mexicano, pero también hay muchos sacos en muchos países de sociedad, ¿no? Porque obviamente una sociedad en la que tienes un buen desarrollo económico, en la que tienes un entorno familiar favorable, en la que tienes opciones de recreación, en la que tienes acceso a educación, pues obviamente las drogas no son una opción, ¿no? Algo que comentaba con Johan Hari es un experimento que se hizo, que se llamó el Parque de las Ratas, que analiza precisamente esta cuestión social de las drogas. Este experimento consistió en que en una jaula, un científico canadiense puso un grupo de ratas en condiciones de aislamiento, en un ambiente desagradable, con basura, suciedad, y les puso 2 vasos con agua, agua sola y otro vaso agua con drogas. En otra jaula puso otro grupo de ratas, pero en un ambiente completamente distinto, en el que están, pues tienen maneras de recreación, tenían juguetes, tenían manera de interactuar con los demás, tenían algunas áreas verdes, y también tenían los 2 vasos con agua, el que tenía drogas y el que no tenía drogas. Y en este ambiente, las ratas consumían menos agua con droga que en el otro ambiente. Qué interesante. ¿Y qué te deja la plática con Johan Hari, Juliana? Después de escucharlo, ¿ves la luz al final del túnel? ¿Se ve algo positivo luego de esta plática que sostienes y de intercambiar ideas? Lo positivo que podemos tener en México, y lo único que puede hacer la luz al final del túnel, es que haya una reacción ciudadana lo suficientemente fuerte como para llevar al gobierno, primero, a terminar con la corrupción que existe entre las policías, esta colusión entre el narco y las autoridades, y en segundo lugar también a que se respeten los derechos ciudadanos, ¿no? Porque en México no solo es la violencia generada por el narcotráfico, sino las violaciones a los derechos humanos que trae esta violencia, como las detenciones arbitrarias, como las desapariciones forzadas. Lo tenemos en el caso Iguala, de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Eso es lo que yo veo como la luz al final del túnel, que después de tantos años de abuso, después de tantos años de corrupción y después de tantos años en los que el mexicano se ha visto sobajado por una élite política, pues finalmente este temblor, vaya a decirlo, por el que estamos pasando, despierta a la sociedad y multiplique los movimientos que reclaman un país más justo y que reclaman también que se termine con la impunidad, porque el narcotráfico pues no solo es una cuestión de los cárteles, también está demostrado que hay funcionarios coludidos, principalmente entre de más bajo nivel sea el funcionario, tiene más posibilidades de coludirse con el narcotráfico, como en el caso de las policías municipales en Guerrero. Claro, pues te agradezco mucho, Juliana Fregoso, por compartir estas impresiones, tu plática, y estamos siempre a la orden. Muchas gracias, hasta luego y gracias a tu auditorio. Claro que sí, gracias. Antes de irnos a la pausa, me sumo a lo que dice Raúl Ventura, el colega Raúl Ventura del área de Waukegan en Radio 1500 AM. Dice, en serio, como michoacano me da pena, más del 50% del gabinete del señor Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, creía que entre los millones que existen de michoacanos elegiría lo menos peor, pero pareciera que eligió la misma ya sabe que, incluyendo los resentidos de otros partidos y los comodines. Yo conozco a 3 y ponen la fotografía. ¿Y ustedes? Bueno, es México, ¿no? Pero hay una ventaja, ventilar constantemente lo que ya sabemos que vendrá: corrupción y narco y delincuencia. Por cierto, ya nada más falta que en Guerrero el nuevo gobernador se lleve a la chispa de los inmigrantes guerrerenses, en clara alusión a don Fabián Morales por lo de su chispa del sabor. Pues sí, nada más falta que también en Guerrero se nombre al secretario del migrante y que sea don Fabián Morales el elegido, el compadre, por cierto, del gobernador electo de Guerrero, Héctor Astudillo. Bien, don Raúl Ventura, duro y a la cabeza, sin pelos en la lengua, sin censura. Vicente Serrano te presenta las noticias como son, sin censura.